Bendecimos al Señor en este día y a las personas que nos están viendo por la web, ya sea a través de YouTube o en Facebook, le damos la bienvenida y que la paz y el gozo de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, con sus familias, y les declaramos bendecidos desde la ciudad de Lauderhill. La iglesia del Señor Jesucristo le da una ofrenda de aplauso a cada uno de los que nos ven por la web. El Señor los bendiga ricamente en todo. Le damos la gloria al Señor por este día gozoso, lindo, precioso, un día que nos estamos gozando en delante de su presencia. Yo quiero que me acompañen un momento para sentar como una base, luego lo vamos a leer. Santiago 1, libro del apóstol Santiago, desde el verso 22 al verso 25. Ahí vamos a estar analizando algunos detalles sobre esta palabra de hoy día, la cual puse por título: dejemos de ser simples oidores de la palabra de Dios. Dejemos de ser simples oidores de la palabra de Dios. Voy a leerla y luego vamos a estar analizando algunos aspectos. Dice de esta manera: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose ustedes mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Esta es la versión de la Reina Valera. Sin embargo, yo tengo otra versión para que afinen un poco más el conocimiento, con palabras más sencillas. Dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Que el Señor añada bendición a su palabra. Todos sabemos que estamos viviendo momentos bien difíciles. En general, las sociedades, los pueblos, los gobiernos, los países están pasando por una gran tribulación. Una tribulación donde los valores éticos, morales, cristianos no se ven por ninguna parte, o escasean, por decirlo en otras palabras. Estamos viviendo momentos donde ya no nos extraña, ya no nos sorprende tantas situaciones negativas. Las sociedades están convulsionadas, están en un caos. Las autoridades no se respetan porque ellas mismas muchas veces no se dan a respetar. La sociedad en términos generales y los países en términos generales han caído en una situación de desesperanza. Y la respuesta es muy sencilla. Los pueblos, los gobiernos, las sociedades enteras se han ido apartando de Dios. Cada día el hombre, y cuando digo hombre me refiero a hombre y mujer, cada día está más lejos del Señor. Cada día está más lejos de ese propósito grandioso que tenía nuestro Creador para hacer de su creación, y valga la redundancia, algo bien lindo, algo bien bonito. Y hoy podemos ver la miseria humana en todas las cosas. Cuando uno
lee algún periódico, ve la televisión, cualquier medio de comunicación, es algo tremendo. Los asesinatos, los robos, las violaciones, las deformaciones en las conductas completamente amorales. Realmente es algo bien difícil lo que está viviendo el mundo actual. Y no nos ha de extrañar, porque la palabra nos habla de todas esas cosas. Que el caos va a venir, que la gente va a endurecer su corazón para el Señor, y por ende van a venir grandes y graves consecuencias. Pero los hijos de Dios, los que un día nacimos de nuevo, los que un día el Señor nos llamó para esta salvación tan grande, nosotros vivimos en una esperanza. Y la esperanza se llama Jesucristo. Amén. En este día, quizás a veces uno se pregunta, por lo menos con los hijos, ya yo tengo unos nietos también, ¿qué será de mis nietos? El mayorcito apenas, los dos mayorcitos, porque una hembra y un varón de mis dos hijos, apenas tienen 10 años. Si vemos las cosas como están actualmente, cuando ellos estén en la edad adulta, más o menos unos 20 años, 25 años, imagínense usted cómo estará la situación. Pero hay algo que a mí me llama la atención en la palabra de Dios, y es la forma como Dios a sus escogidos, a los que hemos nacido de nuevo, el Señor nos tiene algo especial. Y decía el pastor el día pasado, no es que nosotros nos creamos más que los demás, de ninguna manera. Porque si hay algo que debe prevalecer en los hijos de Dios, es la humildad. Esa debe ser una característica de un verdadero hijo de Dios. La humildad, la mansedumbre. Porque la mansedumbre, la humildad, nos ponen bien con el Señor. Porque la misma palabra dice que al altivo el Señor lo mira de lejos. Pero yo lo que le quiero magnificar en este día es que para los hijos de Dios, a los que conforme hacen la palabra de Dios, hay cosas especiales. Aunque estamos en este mundo rodeado de perversidad, de maldad, de cosas horribles, déjeme decirle, la palabra nos va a hablar hoy sobre eso. Pero como los hijos de Dios tenemos una respuesta en positivo para todas estas cosas. Y eso se hace extendible por fe para nuestros hijos, para nuestros nietos, y por lo cual nosotros tenemos que creerlo. Porque la palabra nos habla de la bendición hasta las generaciones siguientes que nosotros vamos a tener. Yo mantengo una fe viva de que el Señor va a cuidar y a perseverar a mis nietos y a sus generaciones, porque por fe lo creemos. Y debe decirle una cosa, la fe que nos ha sido dada por medio de nuestro Señor Jesús es una fe que se va a poner en práctica, y es lo que vamos a hablar hoy día, es cuando somos hacedores de la palabra de Dios. Amén. Cuando yo digo que somos hacedores de la palabra de Dios, estoy diciendo que hacemos la voluntad de nuestro Señor. Amén. No nuestra propia voluntad. Y ahí van a venir las bendiciones para que sobren y abunden. Amén. Dice el verso número 1. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. He aquí una clave: hacedores de la palabra, no simplemente oidores. Cuando nosotros somos hacedores y practicantes de la palabra de Dios, nosotros vamos a obtener la victoria. Cuando nosotros somos hacedores de la palabra, el problema está en que estamos muy acostumbrados a oír la palabra
Y esto no está malo, porque la misma palabra, y valga la redundancia, nos dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero déjenme decir, la bendición va a venir cuando tú esa palabra la vas a poner en práctica. Amén. Porque lo que pasa es que podemos oír la palabra, podemos memorizar la palabra. Hay teólogos que se saben la Biblia, muchísimo. Muchos hermanos se saben la palabra. Y muchas veces en sus labios es pronunciada esa palabra. Pero una cosa es eso y otra cosa es ponerla en práctica. Porque ahí es donde dice el meollo del asunto. Por el conocimiento de la palabra, déjeme decirle, no es suficiente, no basta. No basta simplemente conocer la palabra de Dios. El complemento es saberla y ponerla en práctica. Amén. Porque la palabra de Dios va a cobrar vida en nosotros y a través de nosotros cuando la ponemos en práctica. Amén. Porque si no, la Biblia, este canon de libros, es letra muerta. Es un libro más. Ahora, los hijos de Dios no lo tenemos que tener por un libro más. Es la palabra de Dios inspirada a esos hombres que dedicaron su vida a Él. Ahí está condensada lo que Dios quiere para su creación, para sus hijos, para la excelencia de su creación, el hombre y la mujer de Dios. Pero tenemos que ser practicantes de la palabra de Dios. No va a venir victoria a nuestra vida si nosotros no practicamos la palabra de Dios. Lastimosamente es así. Porque a veces oímos la palabra, la leemos en diferentes partes de la Biblia, pero esa palabra tiene que hacerse rema en nuestro corazón, pero acción también. Es un accionar. Y ahí es donde la palabra de Dios va a cobrar vida. Cuando a ti el vecino te ve haciendo lo correcto, Amén. lo que dice la palabra de Dios, tú vas a ser de buen ejemplo. Amén. Pero tú, ¿cómo le vas a hablar a alguien de la palabra de Dios si tú mismo no la haces? Si tú mismo no la practicas. Amén. Como los fariseos. Miren, mis hermanos, el conocimiento no basta. Si usted lo lleva al aspecto secular, es igual. Cuando usted estudia una profesión o cualquier actividad secular y lee libros, folletos, se documenta, pero si usted aquello que ha aprendido no lo lleva a la práctica, eso no funciona. Cuando yo llegué a este país, me gustó algo. Y ese algo era que yo empecé a ver, a investigar cómo lo que yo había estudiado en mi país, qué representaba aquí en esta sociedad. Y me di cuenta, en Miami hay un organismo que usted lleva su currículum, todos sus datos escolares, y ellos hacen una evaluación de qué el título que usted tiene en su país, qué representa aquí. Pero me llamó la atención de que ellos también toman en cuenta su experiencia. Y la experiencia equivale en este país, 2 años de experiencia equivalen a 1 año del grado al cual usted se le está asignando. Eso me llamó a mí mucho la atención. Porque si vamos a la práctica de los hechos, como decía, podemos teorizar sobre muchas cosas, pero hasta el día que usted no lo lleva a la práctica, no se va a hacer realidad. Hasta ese día, usted no lo va a saber. Entonces, como decía, conocer la palabra de Dios es muy importante. Dios se revela a través de su palabra. Dios le transmite a usted el propósito que Él quiere para su vida.
y lo que quiere hacer a través de su vida. Y usted leyendo dice, wow, tremendo lo que el Señor quiere para mi vida y para utilizarme en tantas cosas, para mi familia, para mi vecino, para mi prójimo. Aleluya. Hermano, pero si usted no pone en práctica lo que dice la palabra, se convierte aquella palabra en inútil para su vida misma. Los teóricos pueden saber muchas cosas, pero si no ponemos en práctica esas cosas, no van a funcionar. Van a ser inútiles en nuestra vida. Yo recuerdo que siempre en mi vida particular, siempre me han apasionado, yo lo comentaba la otra vez con unos hermanos, todo lo que tiene que ver con la electrónica. Sin embargo, eso no fue, mis estudios en Venezuela no fueron esos. Pero, y me gozo a veces que salgo con mi esposa a comprar algo y siempre me le desprendo de su lado y voy a donde están las cosas electrónicas, porque me llama la atención, quisiera saber reparar las cosas. Pero ¿saben una cosa? Eso es un simple deseo. Si yo no me preparo y yo no llevo a la práctica ese anhelo que yo tengo en mi corazón, nunca yo voy a saber reparar nada. Todo va a estar en una simple teoría. Y es como si nosotros lleváramos por lo menos que siempre al finalizar el año vienen los propósitos para el año siguiente. Pero yo creo que, y yo diría que, no diría que todos, pero yo creo que cada uno de nosotros, muchos anhelos tenemos en el fin de año y muchos propósitos, pero ¿cuáles se cumplen? ¿Cuáles se cumplen, mis hermanos? Muy pocos. Y muy pocos, ¿sabe por qué, mis hermanos? Porque simplemente es un proyecto. Pero por el proyecto, para llevarlo a la realidad, tiene que ejecutarse. El hermano Schubert, que es arquitecto, sabe lo que es un plano, sabe lo que es un módulo donde usted diseña edificios y cosas, una maqueta. Pero si usted aquello no lo lleva a la práctica, nunca se va a hacer realidad. Simplemente va a ser allí. ¿Y cuántas cosas en el hombre, en su humanidad, cuántas cosas no quedaron en proyectos? De nosotros mismos que tenemos proyectos. Y saben, mis hermanos, no se llevan a realizar. Y al no realizarse, al no practicarse, no van a ser útiles nunca. Ni para nosotros, ni para los demás. Por eso es importante poner en práctica la palabra de Dios. A veces se nos da el conocimiento, nosotros venimos aquí los viernes a recibir el discipulado, venimos los domingos, vamos los miércoles, nos reunimos en la casa, donde también traemos un pequeño estudio de la palabra de Dios. Pero así como entramos, así salimos. ¿Saben una cosa, hermano? Uno de los motivos por el cual yo me separé de la iglesia tradicional fue por eso. Porque así como entraba, así salía. Yo no veía cambios en mi vida. Y mi esposa andaba en el mismo sentir. Era algo como, se convirtió aquello como en una rutina. El ir, ya sabemos que tenemos que ir los domingos, ahí estamos, nos dicen 4 palabras, pero en la práctica yo hacía algo de lo que me decían. No, yo no hacía nada. Simplemente era un requisito más de una sociedad, pero no ponía en práctica los conocimientos. Nosotros tenemos más de un año donde el pastor nos está hablando de un libro, por medio de un libro y con base a la palabra de Dios. Muy poderoso ese libro. O sea, el contenido, la enseñanza que nos está dando. Y repito, con base a la palabra de Dios. Ahora,
Tenemos más de un año hablando sobre la autoridad espiritual. No es poco tiempo, es bastante tiempo para tocar un tema, diría yo, en una opinión personal. Ahora, ¿cuánto hemos aprendido de eso? Quizás hemos aprendido muchas cosas, pero lo más importante es cuánto estamos poniendo en práctica. Porque déjeme decirle algo, si nosotros venimos al discipulado, si nosotros venimos los domingos a este servicio y vamos a la reunión de los hogares, donde también traemos una pequeña porción de la palabra, y oímos, y oímos, y oímos, y oímos, y oímos, pero no hay cambios en nosotros, yo creo que está pasando algo. Es cosa de analizar. Algo tiene que estar pasando, porque Dios no creó autómatas. Dios creó seres sensibles, seres con capacidad, con razonamiento. Y hay una palabra clave en todo esto: la obediencia. Dios quiere que su palabra la pongamos en práctica, porque si nosotros no ponemos en práctica la palabra de Dios, no va a haber cambios en nuestra vida. Y si la hacemos a media, tampoco va a haber cambios. Queremos cambios, queremos crecimiento espiritual. Muchas veces nos preguntamos: wow, pero a mí el Señor no me habla. ¿Dónde está la revelación de Dios para mi vida, para mi familia? Yo te doy la respuesta: aprende la palabra de Dios, pero ponla en práctica, porque eso es lo que te va a dar la libertad. Cuando la palabra de Dios nos habla de que somos libres, tú no vas a ser libre si no tienes el conocimiento y lo pones en práctica. Yo, preparando este trabajo, me acordé de un ahijado que tuvo mi papá, un hombre con un conocimiento en la electrónica, pero maravilloso. Trabajaba para la industria petrolera. Como ustedes deben saber, la industria petrolera en Venezuela es bien importante en el mundo entero. Venezuela, su compañía petrolera llegó a ser la más poderosa de las compañías petroleras en el mundo. Hoy en día está un poco menguada. Pero lo que le quiero resaltar de este hombre era que este hombre, aún los ingenieros petroleros que iban de este país para allá, lo buscaban. Pero ¿saben por qué? Porque tenía el conocimiento en la base de la industria petrolera, pero tenía la práctica. Aquel hombre no hubiera sido tan solicitado por ingenieros que tenían, bueno, grandes conocimientos, pero lo buscaban porque tenía la práctica, y eso era lo más importante. Yo una vez tuve un taller mecánico en Venezuela y tenía dos mecánicos. Un mecánico que había sido graduado en un instituto, el INSE, en Venezuela se le dice, en Colombia se le dice el SENA, institutos técnicos, y el muchacho eso ahora tenía una de libros y folletos, pero cuando llegaba el caso de un carro a reparar, ay Dios mío, eso eran dolores de cabeza. El muchacho iba para el libro y iba para el carro, iba para el libro, pero había uno que tenía la experiencia, y cuando él llegaba, todo. Entonces el uno ganaba un salario porque no sabía, y el otro ganaba el salario porque sabía y lo ponía en práctica. Cuando ese trabajador a mí no me iba, era bien difícil para el negocio, porque él tenía el conocimiento y tenía la práctica. Así es nuestra vida con respecto a la palabra de Dios. Podemos quizás tener el conocimiento, quizás podemos decir y citar versículo tras versículo, pero la honra y la gloria sea para nuestro Señor cuando nosotros lo ponemos en práctica. Amén, amén. Aquí en todo esto hay una palabra importante: vida. La palabra vida, la palabra acción. Esa palabra escrita en este canon de libros es letra muerta, como decía anteriormente, si nosotros no la ponemos en práctica.
Amén. Y esa acción, porque cuando leemos el versículo 1, nos llama ese versículo a accionar inmediatamente. La palabra hacedores, eso implica acción y es ya. No es para mañana, es ya. Amén. Qué lindo es cuando la palabra de Dios nos ministra. Qué lindo cuando nosotros podemos, a veces yo en mi cuarto me quedo hasta tarde, mi esposa se duerme y medito en la palabra de Dios. Y qué lindo es ver la grandeza de nuestro Señor, de cuánto nos ama, de cuántas cosas buenas tiene para nosotros, de cuántos detalles. Miren mis hermanos, Dios no escatimó ni a su propio Hijo, imagínense ustedes, ni a su propio Hijo para darnos salvación y vida eterna. Amén. Yo le voy a decir una cosa, hasta por simple agradecimiento hay que poner en práctica la palabra de Dios. Y no le agreguemos otras cosas más, porque ahí la palabra obediencia también es la que más debe imperar, porque debemos ser obedientes, hacedores de la palabra de Dios. El conocimiento sin la obediencia termina en nada. El saber la palabra y no obedecerla es peor que inútil, ya lo decía. Muchas veces los cristianos tenemos un conocimiento, pero no lo practicamos, por lo cual jamás lo vamos a poner por obra en nuestra vida, y por lo cual no vamos a ser un instrumento útil en las manos del Señor, porque nosotros vamos a ser un instrumento útil en las manos del Señor. Y cuando yo digo un instrumento útil es para su obra, porque la palabra de Dios no solamente me va a beneficiar a mí, va a beneficiar a mi familia, va a beneficiar al prójimo, a tu amigo, a tu allegado, porque cuando cobra vida a través de ti, la gente va a decir: en este hombre, en esta mujer hay algo especial, en este hombre, en esta mujer hay unción, hay la gracia de Dios. Amén. Sí, Señor. Yo lo he dado por testimonio. Y una vez en la célula yo les dije a mis hermanos: pongan en práctica la palabra de Dios. Cuando ustedes tengan alguna situación que se les está enredando, pronuncien la palabra de Dios, pronuncien el nombre de Jesucristo, activen la palabra, hermano, y las puertas se abren. Se lo garantizo, las puertas se abren. Pero tenemos que accionar. A veces yo pensando, yo le decía al Señor: dame cuerda, dame toda la cuerda. Pero qué lindo es el Señor, qué paciencia tiene con nosotros. Es tremendo, ¿verdad? Que aunque estamos allí, Él está esperando, en su misericordia está esperando. A veces yo trato de buscar las palabras para describir la grandeza de nuestro Señor, Faltan palabras. y no las encuentro, mi hermano. Amén. Señor. Y aunque no es parte de este estudio, leí en estos días la noticia de una madre que perdió un hijo. El hijo andaba en malos pasos, en riñas, entre pandillas. Murió el muchacho. Pero aquella mujer se levantó. Yo no sé si era cristiana o no era cristiana, pero cuando a ella le entrevistaron, aunque se reflejaba su rostro la tristeza por su hijo muerto, esa mujer dijo unas palabras que a mí me impactaron. Esa mujer dijo: yo estoy sufriendo mucho por la muerte de mi hijo, pero la fortaleza que estoy teniendo
yo sé que solamente viene de mi Padre. Amén. Señor. Eso algo me impactó. Porque la muerte de un hijo debe ser terrible. Amén. Yo tengo 3 hijos. Debe ser muy fuerte. Y es en esos momentos cuando llegan esas dificultades bien fuertes en nuestra vida, que desearíamos tener una gran trayectoria en practicar la palabra de Dios. Amén. Porque Él es el que nos da la fortaleza. Siempre mi esposa, cuando da su testimonio sobre la sanación del cáncer, ella siempre dice algo de la paz que llegó a nuestra vida, a nuestra familia, a mis hijos, que eran los que estábamos allí más con ella. Yo les voy a decir una cosa, mi hermano. Esa fue una paz indescriptible. Porque cuando hay una situación grave, cuando te han dicho que tienes 5 o 6 meses de vida, que no hay nada, la ciencia ya no puede hacer nada por ti, uno se convulsiona. Pero cuando tú has conocido del Señor y tú has puesto la palabra en la práctica, en la acción, tú puedes decir que Él te va a dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Y no es que no sintamos dolor, porque estamos en un cuerpo de carne y sangre. Pero yo estoy seguro que la cosa se va a llevar mejor. Todos esos días que ella pasó hasta que Dios la sanó completamente, hubo una paz en nosotros que yo no tengo palabras como describirla. Pero jamás nos cansaremos de testificar delante del pueblo de Dios y del mundo que Dios es un Dios de poder, de gloria, de sanación. Hemos visto la mano extendida de nuestro Señor. Amén. Dios es bueno. Amén. Dios es santo. Dios quiere darnos una oportunidad. Si hay un ser que da oportunidades, se llama Jesús. Amén. El Espíritu Santo nos ministra. Amén. Sí, Señor. Nos ministra con su palabra. Cuando leemos un trozo de la palabra, a veces creemos y vemos como eso, como una fábula que le pasó a aquellos grandes hombres. No, mi hermano. Eso está escrito ahí para ti y para mí. Amén. Tenemos que accionar. Versículo 23 dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Decía que el conocimiento sin obediencia termina en nada. El saber la palabra y no obedecerla es más que inútil. Pero yo les voy a decir una cosa. Cuán lamentable es que a veces en algunos creyentes pasan años, toda una vida, yendo y viniendo a distintos servicios. Le dicen: no, por allá va a haber un avivamiento, para allá yo voy. Por allá van a discernir la palabra de Dios, van a hablar, viene un profeta, para allá yo voy. La palabra de Dios es sencilla. Amén. Sí, Señor. Podés hacer todos los recorridos del mundo. Podéis ir a cualquiera de servicios que sean y que venga el profeta, el pastor, de lo que sea. Pero si ese discernimiento que está de la palabra de Dios en tu vida no lo llevas a la práctica, no va a haber bendición, no va a haber transformación, como dice la palabra. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso no se va a ver en tu vida
si tú no la pones en práctica. Es un estilo de vida que tiene que dar testimonio público. Dice la palabra que somos cartas abiertas, donde todos nos pueden leer, por lo cual tenemos que ser de buen testimonio. Muchas veces la palabra de Dios, que es un instrumento eficaz, la tenemos como un simple libro. Y muchas veces ponía yo el ejemplo, acordándome yo, que hace muchos años en Venezuela nosotros compramos una mesita, ¿verdad? Pero la mesita traía muchos palitos por aquí, palitos por allá, una mesita de madera. Y bueno, primero empezó mi esposa a tratarla de armar, no pudo, luego la cogí yo y no pude. Y llegó mi hijo mayor, que bien avispado, y lo primero que dijo fue, ¿y han leído el instructivo? ¿Y cuál instructivo? El que trajo la mesa para armarla. Él cogió el instructivo, lo leyó, pero también hizo que lo puso en la práctica. Él puso en la práctica lo que le decía el instructivo. Así es la palabra de Dios. No hace mucho, no sé, muchos hermanos lo conocían, un mueble en mi casa, de esos muebles viejos, para poner, tú sabes, el tocadisco, el televisor, y nosotros todos los días mi esposa lo veía. Y un día teníamos nosotros carpeta en el piso y lo tratamos de mover. Ay Dios, ¿para qué fue eso? Hermano, eso se iba a desarmar, porque es de acerrín prensado. Ya lo que lo movimos, la tapa de atrás se salió, la gaveta se... Entonces estaba ahí como de decoración, tú sabes. No se podía mover. Y ella siempre me decía, ay papi, pero mira, bueno, aunque sea de los baratos. Y un día yo no sé quién llegó a la casa. No, estaban poniendo un piso de imitación de madera. El esposo de mi hermana, y le dice a mi esposa, José, aprovecha y coge este mueble y me lo botas. Y lo botó y ahí no quedó nada. Pero bueno, nosotros en la célula ahí a veces proyectamos alguna película o algunas imágenes. Bueno, necesitábamos poner allá. Entonces yo buscando en el internet una cosa barata, buena y bonita, tú sabes. Y conseguí esos muebles modernos bien baratos. Creo que me costó como 60 y pico de dólares. Que traía sus entrepaños, una cosita y tal. Bueno, vino el mueble. Ay, mi hermano. Se me ocurre, ella estaba en el trabajo y se me ocurre a mí desarmar aquel mueble. Saqué de la caja todo lo que traía. Para armar ese mueble, usted unía las piezas con unos palitos. Cada palito tenía una medida de acuerdo a lo que iba de cada lado. Hermano, y le doy, ya se me estaba subiendo como la... Cuando ella llegó, me consiguió en esos aceres. Ella también se le metió y... No damos. Un simple mueble. Hermano, ¿para qué está el instructivo? Entonces el instructivo dice, la pieza A. En la pieza A usted le va a colocar esto y aquello. A la final, hubo una pieza que no quedó bien. ¿Será que nosotros no entendimos el instructivo? Yo lo que le quiero ilustrar, mis hermanos, es que si usted no coge el instructivo perfecto de la palabra de Dios y lee las instrucciones que son perfectas, amén, buenas y santas, amén, no vamos para ninguna parte, mis hermanos, porque va a ser un simple libro más. Pasan años en ir y venir, calentando una silla, calentando una banca, pero no se ve el fruto. Todos cerramos, mis hermanos. Todos tenemos debilidades, errores. Todos de alguna manera le fallamos al Señor. Pero ¿saben lo grandioso que es nuestro Dios? Que Él es suficiente en paciencia, en misericordia. Y si Él ve la disposición de tu corazón, de que tu vida sea ministrada por la palabra de Él, Él te va a seguir apoyando y tú vas a andar de victoria en victoria, de victoria en victoria, pero solamente siendo hacedores de la palabra.
el versículo 25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Yo le daría un aplauso al Señor, porque si usted es hacedor de la palabra de Dios, usted va a ser bienaventurado. Yo busqué el concepto de la bienaventuranza del bienaventurado, porque, y fíjese, dice, será bienaventurado en lo que hace. Eso significa que es una persona feliz, que es afortunado. Pero mire lo que dice más adelante, que goza de la felicidad plena que es concedida por Dios. Amén. El hacedor de la palabra de Dios. Esto es un ejercicio para uno mismo. ¿Cuánto yo estoy haciendo la palabra de Dios en mi vida? Un día estábamos aquí, mi hermana Indira está reconciliándose con el Señor. Ella tiene ya años en caminar con el Señor, pero estaba apartada. Y pues nos ha alegrado mucho, claro está, por ser nuestra familia. Pero estamos viendo frutos en ella. Estamos viendo los frutos. Y ayer nos hemos estado escritas porque ella está de viaje con su esposo. Y me escribió y preguntando por todo, cómo estuvo la célula, preguntando por el pastor. Y yo le comenté que el pastor estaba con un poquito de quebranto de salud. Le comenté lo que hicimos el día de la célula, todo, la palabra que se trajo, hasta lo que comimos le comenté. Pero ¿saben cuál fue la respuesta de mi hermano? Cuando le hablé de lo del pastor, me dijo en texto, parafraseándola, me dijo, Satanás está enojado, pero Satanás no va a poder con el siervo que nosotros tenemos. Se refirió al pastor. Y declaramos sanidad para él y un cerco para la iglesia de protección. La gloria sea para Cristo. Ella ha estado apartada, está en una reconciliación, está en una etapa cuando el enfermo ha tenido una enfermedad y ya el médico le dice, bueno, te puedes ir para tu casa, pero cuídate, guarda reposo, mantén todos los cuidados y todas las cosas. Así está mi hermana ahorita. Pero yo le doy la honra a mi Señor, que está trabajando en el corazón de ella. Señor, amén. Y por fe proclamamos y declaramos también que sus hijos van a llegar a los pies de Cristo. Amén, Señor. Y esa es una de las pequeñísimas bendiciones. Qué grandioso es que toda nuestra familia llegue a los pies de Cristo, ¿verdad? Amén, Señor. Pero usted se preguntará, ¿cómo hago para que ella llegue o ellos lleguen? No solamente orar, mi hermano, Ser hacedores de la hacedores de la palabra, que ellos vean en ti. Y vuelvo a mi hermana, ella un día aquí testificando, ella habló algo de eso y ella me ha dicho, o nos dijo públicamente, aquí lo dijo, una de las cosas que me ha motivado a regresar es porque yo he visto el ejemplo de mi hermano. Eso impactó mi vida, porque para ella tampoco ha sido fácil, con 3 niños pequeños en este país, sola con 3 niños pequeños. Pero bueno, vamos a apartarnos de esas cosas particulares. Pero lo que les quiero decir, mis hermanos, que las grandes bendiciones van a venir si somos hacedores de la palabra. Amén, Señor. Si no somos hacedores de la palabra, todo va a ser inútil. No bastan los conocimientos, mi hermano. Grábese esto. No basta el conocimiento que yo tenga de la palabra de Dios. Que hay un deseo ferviente por aprenderla, pero también por ponerla en práctica. Yo quiero, antes de terminar, dejarle más que todo como ejemplo
Mateo 7, 24 al 27. Pascualito, ponme en la pantalla esos versículos. Ya estamos terminando, mi hermano. Mateo 7, del 24 al 27, vamos a leer. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras, está hablando el Señor Jesús, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La siguiente, Pascual. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. La roca es Jesucristo. El siguiente. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. El siguiente. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Amén. Porque no edificó su casa sobre la roca que se llama Jesucristo. Amén. Imagínense ustedes por un momento que esa casa, que está fundada sobre la roca, que es Jesús, usted va poniendo ladrillo sobre ladrillo. Es el crecimiento espiritual que usted va a estar teniendo. Y no nos engañemos a errores ni engaños, mis hermanos. Cada uno sabemos en qué nivel espiritual podemos estar. Eso es algo racional. Y esta palabra hoy día que ministra nuestra vida es para que nosotros tomemos en cuenta y no simplemente seamos oidores, sino también hacedores. La palabra está haciendo un llamado a nuestras vidas. Amén. Para que seamos practicantes de la palabra de Dios. Amén. Muchas palabras bonitas pueden salir de nuestra boca, pero la verdadera palabra, la palabra de Dios, se hace manifiesta en nuestra vida cuando el fruto del Espíritu Santo emerge en nosotros y da testimonio del Cristo viviente, del Cristo resucitado. Amén. Póngase en pie, mi hermano. Amén.